es tiempo de conocer temas culturales. Esta tarde nos acompaña en el estudio de Ahora Noticias el secretario de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez. Secretario, bienvenido, muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. Igualmente, un saludo a todo el auditorio. Pues platíquenos, por favor, a un año de la inscripción del conjunto conventual en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, platíquenos y platíquele, por favor, al auditorio cuál es la función del Consejo Interinstitucional. Bueno, en primer lugar, hay que decir que en este primer año de trabajo, pues uno de los logros más importantes ya de esta administración es la creación de este consejo. ¿Por qué? Porque estar en la lista de la UNESCO de Patrimonio Mundial no es un punto de llegada, sino más bien un punto de partida de todo el trabajo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque estos tipos de declaratorias lo que hace es poner mucha atención sobre un lugar, como en este caso nuestra catedral, y obliga a las instituciones a trabajar conjuntamente para su conservación, para que siga existiendo investigación al respecto del inmueble. Hay mucho que todavía no conocemos de los tesoros de esa catedral. Y número 3, pues todo un programa de difusión. Entonces, este Consejo Interinstitucional que se creó por decreto de la gobernadora Lorena Cuéllar, pues tiene que ver con esto. Nos pone a todas las instituciones a trabajar al respecto de ello, y en ese consejo que preside la gobernadora, pues se deciden distintas cosas. Por ejemplo, para que la ciudadanía sepa, cosas que tienen que ver con imagen urbana alrededor del complejo, que tiene que ver, por ejemplo, ahora está un programa que ha presentado el gobierno del estado y la presidencia municipal sobre la iluminación del centro histórico. Bueno, pues eso se discute en el consejo, pero también discutimos, por ejemplo, la pertinencia del programa cultural, que sí, que no. Y cuando hablo de programa cultural no hablo solamente de las actividades, sino, por ejemplo, investigadores, académicos que quieren venir al respecto de eso, cuando sí, cuando no, si hay que hacer un foro, si hay que hacer varios foros, si se necesita publicar un libro, por ejemplo, de eso. O sea, ese tipo de cosas son las que se discuten en el Consejo, y ese es uno de los logros que la UNESCO y la gente de Patrimonio Mundial, ayer mismo lo decía, se ha hecho un trabajo muy importante por el compromiso que ha tenido la gobernadora y desde luego la Secretaría de Cultura para la defensa, protección y promoción de nuestro patrimonio. Efectivamente, ayer veíamos que se ha reconocido a Tlaxcala en ese sentido. Secretario, ¿qué objetivos o planes se contemplan luego de este año? Bueno, en primer lugar, darle continuidad desde luego a este consejo. Tenemos ya varios proyectos sobre la mesa y conforme se vayan aprobando en su totalidad por todos los consejeros, pues los vamos a ir dando a conocer. Ya les hablaba, y los medios de comunicación que pudieron estar en la sesión pasada del consejo, pues ya vieron que se presentó lo de iluminación, ya hay una comisión que lo está dictaminando. La próxima sesión del consejo es formalmente en el mes de agosto, y ahí se presentarán algunos otros proyectos. Tenemos algunas cosas en puerta, por ejemplo, seguir trabajando con la Secretaría de Educación Pública. Ayer, como vieron, se entregaron a los niños de quinto de primaria pues unos certificados de guardianes del patrimonio. Queremos que a partir de esa edad y de manera continua en la educación pública del Estado pueda haber todo un tipo de educación de conciencia del patrimonio. Estamos trabajando con la SEP en una especie de libro de texto para temas de patrimonio, no solamente de la catedral, por supuesto que será lo más importante, pero de cómo entender el patrimonio, cómo defenderlo, cómo investigarlo, cómo promoverlo, para que sea más rico no solamente para el Estado y para sus comunidades, sino para todo el mundo. Y entonces tenemos ahí un plan específico con el tema de educación y por supuesto con el proyecto alrededor de la catedral para que siga siendo. Hay algunos proyectos de inversión, por ejemplo, todavía faltan algunas cosas de inversión en el antiguo hospital, en el Museo Regional, y estamos buscando recursos a nivel federal e inclusive con embajadas de otros países para poder hacer realidad. Ya es muy poquito lo que falta, pero para concluir el tema de obra pública ahí alrededor. Y luego, pues todo el plan que tiene que ver con el manejo propiamente de eso y con su difusión pues muy amplia, porque no todos los estados de la República tienen, y menos en sus centros históricos, pues algún tipo de lugar como este, que es declarado ahora Patrimonio
de la humanidad y que pues evidentemente nos pone a todos con una gran responsabilidad para mantenerlo. Ayer lo decía, no es un tema sencillo. Apenas hace un par de días el presidente municipal de Guanajuato anunciaba la cancelación de un museo que ponía en riesgo la declaratoria de la ciudad de Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, hay cosas que no son tan sencillas de ver y que gracias a esta voluntad que ha tenido la gobernadora y este consejo, pues podemos tomar las mejores decisiones para la ciudad de Tlaxcala y para la catedral. Pues son diversas acciones seguramente las que se van a desarrollar. Secretario, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde, que nos compartiera esta información. Esperamos tenerlo muy pronto por aquí para que nos platique sobre los avances. Muchísimas gracias. Claro que sí, estamos trabajando mucho en la cultura de Tlaxcala, que es nuestro orgullo. Muchísimas gracias. Excelente tarde.